Venga, buenos días. Vamos a empezar con el tema de la ley de Coulomb. Que os tengo que decir una cosa, es uno de los, junto con la ley de la gravitación universal, una de las partes de teoría que más suele caer. Suele caer, si no sabe, cae en junio, cae en septiembre y cae en un montón de exámenes. Entonces, yo marcaría esta pregunta con 3 asteriscos, porque es muy probable que os pueda caer en algún momento y además es muy importante. Antes de empezar propiamente con lo que sería la pregunta, algo que no es necesario que pongáis en la pregunta, pero que es necesario que conozcáis para verlo, que es, digamos, la terminología, algunos conceptos básicos. Los tenéis en la página 80. A ver, carga eléctrica. Vamos allá. Esto no es necesario que lo memoricéis, simplemente que sepáis qué es, nada más. Vamos a hablar en esta parte sobre electricidad y magnetismo y vamos a introducir conceptos nuevos. De hecho, la gran dificultad de este capítulo consiste en que algunas de las cosas que vamos a estudiar en él no las habéis visto con profundidad nunca. Por eso son nuevas, ¿no? Y en particular, una de ellas es el concepto de carga eléctrica. La carga eléctrica, igual que la masa, es una propiedad básica de la materia. Ciertos tipos de partículas la tienen y tiene que ver con su constitución más íntima. No vamos a entrar aquí en qué es la carga eléctrica a nivel atómico y nuclear. Algo de eso habéis visto en secundaria, pero para manejarnos con lo que vamos a ver este año, vamos a recordar lo que sabían los científicos de finales del 18 y del siglo XIX sobre la carga eléctrica. Sabían que era un fenómeno que ocurría fundamentalmente a frotar ciertos materiales. Sabían que la carga eléctrica tenía como dos variantes, carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa, y que un cuerpo puede cargarse y puede descargarse mediante manipulaciones mecánicas. Cuando un cuerpo se carga, se le dice, la forma de decirlo es que está eléctricamente cargado. En la mayoría de los casos, tanto las cargas eléctricas como las negativas como las positivas están en el mismo número. Si están adecuadamente distribuidas, entonces se compensan las unas con las otras y hablaremos de un cuerpo que está neutro. Otra cosa importante es que las cargas eléctricas no desaparecen, no se destruyen, simplemente se compensan y se mueven dentro de los cuerpos. Es como la masa. Un detalle importante que no se va a descubrir hasta principios del siglo XX, fundamentalmente con el experimento de Millikan, del que hablaremos, es que la carga de cualquier cuerpo va a ser un múltiplo de lo que llamaremos unidad elemental de carga, que en el sistema internacional es la carga del electrón, 1,602 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Una carga muy pequeña. Cuando un cuerpo se carga eléctricamente, también se le dice que se electrifica. Hay muchos procedimientos para conseguir separar las cargas y que haya un cuerpo cargado, mediante reacciones químicas, mediante manipulaciones mecánicas. Electrostática es la parte de la física que estudia los fenómenos producidos por cargas que no se mueven. Muchos de vosotros, que sois muy listos, estáis pensando, si hay una electrostática, seguramente es porque hay también una electrodinámica, que habla de las cargas en movimiento. Cuando las cargas se muevan, darán lugar a lo que llamaremos una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es simplemente un conjunto de cargas en movimiento. Ya está, con estas pequeñas definiciones ya podemos arrancar. Insisto, esto no hace falta saberlo, no hace falta memorizarlo, simplemente que cuando ahora hablemos de cuerpo cargado, pues sepáis lo que queremos decir. Y ya entramos con la pregunta. Esta pregunta tiene una estructura muy parecida a la de la ley de la gravitación universal. Va a haber una definición, va a haber una expresión con un dibujo
unos comentarios. Fundamentalmente va a ser eso. La ley de Coulomb, dime. Ay, perdón. Oh, gracias. Pues menos mal que me has dicho. Ahora lo veis. Bueno, Coulomb, ¿quién era Coulomb? Lo primero, al que tenga más interés por saber cómo se gesta esto, os recomiendo que os leáis el capítulo introductorio en el que explica cuál era la situación en el estudio de la electrostática a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. A diferencia de la ley de la gravitación universal, cuyo máximo avance, aunque con ayuda, fue llevado a cabo por Newton, en el desarrollo de la electricidad y del magnetismo hay una playa de científicos, cada uno pone su parte. Y uno de ellos fue Coulomb. Coulomb en realidad no era científico como tal, era militar. En concreto se dedicaba a construir fortalezas militares, era francés. Pero en su tiempo libre era aficionado a la ciencia. Y Coulomb estaba obsesionado con la figura de Newton. Lo que Coulomb intenta de forma consciente es intentar reproducir, tanto teórica como prácticamente, la visión de Newton de la gravitación en el mundo de las cargas eléctricas. Por eso veremos que hay un enorme paralelismo entre lo que hace Coulomb y la forma en la que lo cuenta y la ley de la gravitación universal que ya conocéis. Entonces Coulomb lo que hizo fue hacer experimentos en los que intentaba aislar la interacción electrostática entre cargas. ¿Cuál es el problema? El problema es que la interacción electrostática no es tan sencilla, no es tan evidente de detectar como la gravitación. Entre otras cosas porque para nosotros la gravitación es algo cotidiano, la ley de la gravedad, porque vivimos sobre un planeta cuya masa es enorme en comparación con nosotros. Nos sentimos constantemente atraídos por la gravedad. Mientras que las cargas eléctricas hay que hacer experimentos mucho más pensados. Coulomb llevó a cabo un experimento mediante un péndulo de torsión que consistía, eso tenéis escrito más adelante, en dos bolas que se podían cargar a voluntad y cuya interacción, muy sutil, se podía detectar mediante el giro de esa especie de balanza un cierto número de grados. Si acaso luego ya lo miraréis, porque eso no entra dentro de lo que os pueden preguntar. Lo importante es que después de hacer esos experimentos llegó a la siguiente conclusión. La fuerza de atracción o de repulsión entre dos partículas cargadas es proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separas. Y su dirección es según la recta que las une. De nuevo, una fuerza que actúa a distancia, de nuevo, una fuerza que es proporcional al producto de dos magnitudes físicas, en este caso son las cargas, donde antes teníamos las masas, ahora aparecen las cargas. De nuevo, una fuerza que varía con el inverso del cuadrado de la distancia, r cuadrado, ¿lo veis? Y además, que desde el punto de vista vectorial, actúa a lo largo de la línea que une ambas cargas. Es muy parecida a la ley de la gravedad. Como ocurría en la ley de la gravedad, para poder afinar las unidades de esta interacción, tenemos que añadir una constante, que en este caso es la constante K. La constante K, que en el sistema internacional es 9 por, ahí el punto se me ha ido un poco, ¿lo veis? 9 por 10 elevado a 9, en unidades de Newton, metros cuadrados partido por coulombio al cuadrado. La unidad de carga es el coulombio, en honor a Coulomb. Por lo tanto, ya tenemos una definición, ya tenemos una expresión. El dibujo que habría que añadir, creo que está por aquí. A ver, no lo hemos puesto. No, no hay un dibujo, pero sería similar en todo al de las cargas eléctricas. Sería de la gravedad. Un momentito que lo pongo aquí. Estaríamos hablando de una carga y otra carga. Vamos a llamarle, por ejemplo, Q1, Q2. Vamos a suponer que son. Dime. En la fórmula, en lugar de poner R, podemos poner la U. Sí, es verdad. Sí. Puedes poner la U. Es un vector unitario. Entonces, lo que vemos es que tenemos dos cargas, tenemos una distancia que las separa
que es la distancia R, y lo que nos dice la ley de Coulomb es que van a aparecer fuerzas, en este caso atractivas, porque son cargas de distinto signo. Vamos a llamarles F. Esta es la fuerza de 2 sobre 1. Esta es la fuerza de 1 sobre 2. Y el vector R o U, como decía Roque, es el mismo que teníamos ahí. Entonces lo que viene a ocurrir es que la fuerza, cualquiera de ellas, es la constante K por la carga 1, por la carga 2, por R cuadrado, por la distancia que nos separa. Todo igual que la ley de la gravitación universal. Comentarios. Vamos a comentar algunas cosas específicas de esta ley. De nuevo, muchos de los comentarios son el trasunto, la traducción de lo que pasaba entre masas, pero ahora en el caso de las cargas. Es decir, que si os sabéis esta pregunta para la ley de la gravitación universal, la recordaréis para la ley de Coulomb. Y si no os la sabéis todavía, pues es el momento de aprender las dos. La fuerza está dirigida a lo largo de la recta que une las cargas. Es repulsiva si las cargas son del mismo signo y atractiva en caso contrario. Esa es la diferencia con la ley de la gravedad. En la ley de la gravedad, hasta donde hemos estudiado nosotros, no existe algo parecido a una masa negativa. No existe. Al nivel de la ley de la gravedad que hemos estudiado nosotros. Segundo, son fuerzas que actúan a distancia. No es preciso que exista un medio material. Tercero, siempre se presentan a pares, como afirma el principio de acción y reacción. Cuarto, verifican el principio de superposición. Eso significa que en el caso de tener 3 o más cargas eléctricas puntuales, la resultante es la suma vectorial, tal y como aparece en el dibujo que tenéis ahí. En el caso de la gravitación hicimos algún problema, pero donde realmente vamos a tener problemas casi seguro sobre el principio de superposición va a ser en las cargas eléctricas. Es uno de los problemas más frecuentes. Y también uno de los problemas en los que más se suelen liar los alumnos. Un comentario interesante. Esta ecuación que tenemos aquí, es una ley experimental. Es decir, es una ley que Coulomb deduce después de hacer experimentos y medir qué es lo que ocurre con las cargas. La constante K a veces la podemos poner como 1 partido por 4, por pi por epsilon, donde E es otra constante que se llama constante dieléctrica, permitividad. ¿De qué depende tanto K como E? Dependen del medio. Si la interacción tiene lugar en el vacío, epsilon y por lo tanto K valdrá una cosa. Pero si tiene lugar en el agua o en corcho, valdrá otro. La constante dieléctrica del vacío se nota por E sub 0 y vale esto que tenéis aquí en el sistema internacional. Por lo tanto, la constante es lo que nos permite sintonizar el medio. Entonces, el primer dato que nos has dado de K, ese valor sería en el aire. Sería en el vacío. Vale. En el vacío, sí, efectivamente. Si tú coges este valor y lo sustituyes aquí, te sale de acá. 9 por 10 elevado a 9. Esto va a ser muy importante cuando luego veamos las aplicaciones. En el caso de los condensadores, veremos que el relleno del condensador juega un papel clave en la constante dieléctrica. Los que habéis visto tecnología industrial, esto ya os sonará. El condensador requiere que esté lleno de un cierto material para que funcione correctamente. Más cosas. La unidad de carga recibe el nombre, ya lo habíamos visto, de coulombio, y se define como la carga que coloca a un metro de otra carga igual en el vacío la repele con esta fuerza. ¿Vale? Definición
Fórmula, dibujo, comentarios. ¿Cuántos comentarios hay que saber? Cuantos más mejor. 2 o 3, ¿no? Los más importantes. El de principio de superposición no debe olvidarse, el de las unidades tampoco. Si es capaz de reproducir todos, aunque sea de forma breve, mejor. Dime, Fran. No. Este número no hace falta que lo memoricéis. Semejanzas y diferencias. A veces cuando os preguntan la ley de Coulomb, suelen preguntar también, compáralo con la ley de la gravitación universal. Y, bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que son fuerzas de naturaleza distinta. Lo que estamos haciendo en este curso, si lo analizáis, estamos dedicando un bloque a cada tipo de interacción. En la naturaleza, las fuerzas existen porque existen interacciones fundamentales. De momento hemos estudiado la interacción gravitatoria, que fue el primer bloque. Ahora estamos comenzando con la interacción eléctrica. Luego estudiaremos la interacción magnética y veremos que eléctrica y magnética al final se pueden fundir o tienen un origen común. Y hablaremos de interacción electromagnética. Y luego nos quedarían dos más. La nuclear fuerte y la nuclear débil, que las veremos al final de curso. Entonces vamos a comparar los dos primeros tipos de interacción. Esto es lógico que lo hagamos. Primera pregunta, ¿cuál es más intensa? ¿La interacción eléctrica o la interacción gravitatoria? Gravitatoria. La mayoría de las personas, cuando les preguntan, podríamos decir, 9 de cada 10 alumnos de segundo de bachillerato a los que les preguntan esto suelen decir la gravitatoria. Y la respuesta es incorrecto. La más intensa y con mucha diferencia, por goleada, es la eléctrica. Entonces, si la interacción eléctrica es mucho más intensa que la gravitatoria, ¿por qué no la notamos? ¿Por qué nosotros no podemos darnos cuenta de que es importante? Por lo que os decía antes, porque estamos hablando de una masa enorme. Para poderlo comparar bien, el experimento sería, cojo dos cargas eléctricas que tengan masa y comparo la interacción eléctrica entre ellas y la interacción gravitatoria entre ellas. Y veo cuál es mayor. Por ejemplo, lo podemos hacer con partículas elementales. En este caso, ¿a cuál pone? Aquí me imagino que lo hacen con dos electrones. Sí. El cociente entre la atracción o repulsión, mejor dicho, la repulsión entre dos electrones y su atracción gravitatoria sería del orden de 1 partido por 10 elevado a 42. Es decir, os lo he puesto así gráficamente para que lo veáis. 1 barra 4, 1, 1, 7 y todos estos ceros que tenéis aquí. Eso quiere decir que la interacción eléctrica es 42 órdenes de magnitud más fuerte que la gravitatoria. Muchísimo más. Insisto, el único motivo por el que somos más conscientes de la gravitatoria que la eléctrica es porque estamos pegados a una masa enorme. Sin más. He hecho un zoom ahí, sí. Bueno, ¿hasta aquí lo tenéis? Vale, voy a dejar de grabar aquí esta pregunta.